Que conectado a su primer ejercicio de gobierno, en donde hace una relatoría de lo que él ha hecho, empezando por los puntos nodales que se le pueden atribuir como éxito en esa gestión, a partir incluso de la educación, y afirmando y respondiendo, se podría decir, a lo que ha sido la crítica más puntual que se le ha hecho a la inversión en educación, la relativa de por qué no empezó calificando y cualificando el personal docente para la revolución educativa, sino construyendo aulas. Y evidentemente, al decir que va a reducir la construcción de aulas para permitir que se eleve la participación y la calidad de la presencia de los docentes en esas aulas, está dando respuesta puntual a eso. Al detalle, muchos de los que han sido los éxitos que él reclama que ha tenido su gestión, lo fue mencionando, pero fue muy optimista al plantearse una continuidad del Estado en lo que viene. Y en lo que viene, obviamente, que tocó los puntos fundamentales de lo que son las preocupaciones de la gente. A mí me llamó la atención bastante los datos económicos que aporta el presidente de la República cuando dice el incremento del gasto en diferentes áreas, inversión en este caso, la reducción de la pobreza en alrededor de un 10 puntos, dice que estaba en 20.7 y la ha reducido a un 30%. Bueno, la creación de clase media. Estaba en un 20% y la ha elevado a un 30%, lo que significa que esa brecha de la población pasó del pobre a clase media, que puede ser un dato económicamente discutible porque se han hecho unas mediciones que algunos técnicos la encuentran antojadizas, como por ejemplo decir que una persona que gane $4 al día es un individuo de clase media. Eso es bastante discutible, pero bueno, él lo presenta como un logro de su gestión. Un logro que también es discutido por las aceras contrarias, obviamente. El mantener la inflación en 2.6% durante un año, o sea que el nivel de precios para el presidente, según los datos del Banco Central, no se ha movido, y eso también hay gente que cuando va al supermercado, va al colmado, al mercado, no percibe esa reducción, pero realmente ha habido un nivel de precio estable durante la gestión del presidente Danilo Medina. Otro punto que sí es notorio, porque están medidos tanto en ingresos como en egresos, es la reducción del déficit que tenía el Estado Dominicano al comienzo de la gestión del presidente Danilo Medina, en alrededor de 3 puntos y pico del Producto Interno Bruto en déficit presupuestario, y lo ha reducido a menos de la mitad, a 1.9%. Otro dato también que es importante, pero la gente lo pasó por alto en el momento que se produjo, fue la cancelación de las obligaciones del país con el Fondo Monetario Internacional. Eso tiene una importancia tremenda, porque en el momento en que el país se libera de ese compromiso con el Fondo Monetario Internacional, al mismo tiempo libera su autonomía y puede tomar las políticas que entienda necesarias para el desarrollo de una nación. Se canceló esa deuda recientemente, unos 200 y pico de millones de dólares que estaban pendientes como parte del acuerdo que estaba vigente, y la República Dominicana no tiene que pedirle permiso a nadie para tomar las medidas de política económica que entienda adecuadas. Fue soberano. Ya soberano. Pero en términos sociales, el énfasis que hace el presidente en propiciar que la gente, que ningún dominicano no reciba atención médica en una clínica
porque no tenga dinero para pagar. Eso tiene un impacto tremendo, porque con mucha frecuencia vemos las denuncias de que un paciente llegó a una clínica porque no tenía un seguro o no tenía para poner un depósito, lo pelotearon. Es como si lo han peloteado. Entonces, si eso se logra en 100%, como plantea el presidente de la República, eso solo significa una revolución social en nuestro país. Hay muchos otros temas que el presidente tocó con un énfasis tremendo para apuntalar lo que es su visión del desarrollo que necesita la República Dominicana, que bueno, están ahí para que se puedan discutir. Hay cuatro... aceptar o no aceptarlo, pero están ahí los números. Hay 4 aspectos, Nelson, de la promesa de campaña de estos 4 años. Los 4 años traen sus propias promesas. 4 años nuevos que están por venir. El presidente sube en la mesa nuevas promesas. De las promesas que el presidente acaba de señalar, me impactan las que impactan directamente al bolsillo del padre, de la madre, de familia, del barrio, de la provincia, de la ciudad, de ese lugarcito terrenal, de Ubergel, Campito, de Nagua. Él dice que lo primero, el aumento de la tarjeta Solidaridad. Y ustedes saben que en su momento el candidato contrario del presidente Danilo Medina, Luis Abinader, empezó diciendo que iba a eliminar eso, y en el discurso de campaña final decía que lo iba a aumentar. Danilo, con mucha sapiencia, ha acaudalado esa necesidad del pueblo de ir creciendo en la solidaridad del gobierno en esa materia. Lo otro es la expansión de las redes de seguridad social. Como tú señalas, la unificación del Instituto del Seguro Social y de los hospitales que están bajo el régimen de salud pública dan una cierta garantía a que hay una red única de atención primaria. Lo otro que también impacta a esas familias es pensiones dignas y seguridad de salud a los trabajadores públicos. El gobierno dominicano es el principal empleador, y cuando un empleado público termina pensionado, da pena ver que la pensión que recibe no le da ni para comprar los medicamentos. Es una tristeza ver a un empleado público después de pasar 30 años cómo muere por falta de motivación, por falta de asistencia social y por falta de tener el dinero no solo para comer, sino también para atenderse médicamente. El otro punto también es la reducción del costo del internet y la expansión del mismo en República Dominicana. Tú me dirás, pero ¿eso impacta en la familia? Sí, impacta en la familia porque todos nosotros tenemos hijos, que ya hoy la herramienta del internet es una herramienta como una mochila, es una herramienta como un cuaderno, como una calculadora. Entonces el internet y la reducción de su costo es necesario para que todas esas familias que hoy no tienen acceso al mismo, pues puedan tener acceso. Y por último, la reducción del gasto que representa el transporte. El 30% de la reducción de este gasto, señores, usted que ha sido universitario, ustedes que han sido, y nuestro público amable televidente, que tienen hijos en escuela, en colegios, saben lo que hoy impacta el gasto que representa el transporte. Un alto porcentaje de lo que la familia como erogación familiar lo tienen el transporte público. Y encaminar medidas a reducir estos gastos es sano para un gobierno que tiene el foco, que tiene la mirada, que tiene la cara puesta en reducir precisamente los gastos que la familia hoy tiene y que no le permiten tener acceso a mejor alimentación, a mejores medicinas, etcétera, etcétera. Esos 4 componentes son 4 componentes que yo veo saludables en el discurso del presidente Danilo Medina. Ana Daisy Guerrero, la guerrera, presidenta del Círculo de Locutores. Bueno, el presidente ha hecho una simbiosis de lo que fueron sus primeros 4 años y ahora de lo que van a hacer estos 4 años. Es un enfoque que ha dado, me gustó mucho el tema
pues de la ley que se va a crear para el transporte público de pasajeros. Ustedes saben que aquí hay muchísimas organizaciones que tienen que ver con el transporte y esto lo que ha... Yo diría que demasiada. No, es que esto ha provocado un caos, porque no se sabe cuál de las instituciones, por ejemplo, en el caso de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, en el caso de AME, que controla lo que es la parte urbana, UTT interurbano. AME controla lo que es lo urbano. Tránsito terrestre. Tránsito terrestre también. Pero también tenemos el ayuntamiento, por ejemplo, de Santiago, en el caso de Santiago, que es controlado por el ayuntamiento. Entonces, ¿qué está provocando esto? Esto provoca un caos. Aparte de que estas entidades que tienen que ver con velar porque todo esté marchando correctamente, que tienen que velar por el tema si hay un aumento en el precio del pasaje, pues hay como una dejadez. Y eso entonces está provocando un caos en la familia dominicana. ¿Por qué? Porque se llega tarde a los lugares de trabajo, porque no hay un control. Un día usted puede amanecer y quedarse varado porque no se sabe por el asunto de que hoy amanecen con un precio y al otro día con otro precio, entonces no hay un control en esta parte. Un organismo. O un paro sorpresa. O un paro sorpresa. Entonces, un organismo, y yo lo veo muy positivo, un organismo que regule el transporte público de pasajeros, esta ley que creo que va a favorecer a todos los dominicanos y sobre todo a la clase más desposeída, que son los que a diario tienen que coger su vehículo para ir a sus lugares de trabajo, para ir a las universidades y para ir a distintos lugares donde pues tienen que hacer su cotidianidad. Esa parte me gustó mucho, pero también con el tema del seguro. Hay muchísimas personas que pues carecen de un seguro médico y como decía el compañero Nelson, hay personas que fallecen en los centros hospitalarios porque no le dan la asistencia adecuada y qué bueno, qué excelente esta iniciativa del presidente de la República de abastecer o de dotar a los ciudadanos de un seguro médico para que pues sean asistidos en los diferentes centros hospitalarios. Otro punto que también pues fue la seguridad ciudadana. Aquí estamos viendo cómo la delincuencia ha estado arropando a la República Dominicana. ¿Y por qué? Porque hay un código que lo que hace es que protege a ese ciudadano que se está manejando de una manera incorrecta, de una persona, un antisocial, y entonces ¿qué ocurre? Cuando apresan a una persona, de repente tienen que darle libertad porque entonces tiene que ser atrapado con la mano en la masa. Entonces, este código yo creo que va a beneficiar y yo creo que va a reducir la tasa de criminalidad a causa de estos delincuentes que están cometiendo muchísimos desasurdos en la sociedad dominicana. Otro punto que... antes que pase de ese punto, la implantación de nuevos métodos para el control de la delincuencia es un paso también importante. El reconocimiento facial, la base de datos integrada, los controles interinstitucionales en las oficinas públicas. O sea, estamos ante un nuevo reto, aplicando nuevas herramientas, porque hoy en día no solo hay el delincuente común, tenemos el ciberdelincuente, que cada día también ataca la economía, no solo familiar, sino también empresarial. Hay un nuevo reto en la delincuencia mundial y por eso aplaudo esta iniciativa de integrar nuevas tecnologías a lo que es el control del crimen. Mira, y para finalizar, pues hay un punto que me ha marcado, sobre todo, me ha marcado a mí, creo que a muchísimos jóvenes que pues en los últimos días han estado pues solicitando becas para estudiar tanto aquí en el país, becas nacionales como becas internacionales y que no son tomados en cuenta. Pues el presidente ha anunciado unas 20.000 becas nacionales, unas 10.000 becas internacionales y el plan de inglés por inversión. Hay muchísimos. Me hubiese gustado que también el presidente pues hubiese tocado en esa parte las oportunidades que le van a dar a la juventud, porque si bien es cierto de que se van a otorgar esa cantidad de becas, no menos cierto es que hay muchísimos jóvenes que van a prepararse internacionalmente, se van a Estados Unidos, a Europa, y se preparan, y cuando llegan aquí entonces no encuentran plaza. Entonces ahí tenemos una pequeña debilidad. Me hubiese gustado esa parte, como que tocar el presidente esa área donde beneficiarían entonces a la juventud en esta área.
Bueno, en ese mismo tenor, él tal vez no cita exactamente el hecho de que será la juventud, pero él sí hace una promesa de que va a continuar aumentando esos 4.000 y pico de empleos que ya se hicieron en estos 4 años. Él dice que con esta reducción de la pobreza que él ahora propone de que serán 800.000 más en estos próximos 4 años, quiere decir que va a haber más empleos. Me gustaría ser beneficiado. Yo le voy a mandar mi currículum con todo y cédula para allá, porque ella dijo que es para todo. Una de las frases que más me impactó del presidente fue cuando él inició diciendo: no me entrega, quiero hablarle al pueblo dominicano, quiero decirle, no me entregaron un cheque en blanco, yo soy del pueblo y voy a trabajar y continuar trabajando para el pueblo. Esa frase me parece que fue muy bien elegida. Ahí hay una diferencia que hablábamos Nelson y yo tras de las cámaras. En la toma de posición del 2012, Danilo Medina dijo que le entregaron un maletín lleno de facturas. Por lo menos ahora le entregaron un cheque. Va avanzando. Por lo menos tiene un cheque en blanco. Eso lo dijo San Juan. Bueno, poner el monto, que le entienda. Recuerda que uno de los primeros puntos que él dijo fue que ya no hay deuda con el Fondo Monetario Internacional, entonces ya ahí está el cheque en blanco, aunque al final ya dijo que hay que buscar más cuartos. Pero en fin, otro de los puntos que me llamó mucho la atención es el sistema de pago único del transporte público, que fue tocando el punto de transporte que me parece que vamos a copiar a largo plazo lo que tiene que ver con lo que se utiliza en otros países, de tener una única tarjeta de pago en todos los lugares, y eso va a eficientizar más el transporte, que es uno de los puntos más duros del país, aquellos que tienen que salir a la calle. Tenemos que salir la ruta a utilizar alimentadora. rutas públicas, y en un momento dado, Ana, tú sabes que incluso mi tesis y ahí se ha basado en el transporte y la confusión que existe en la nación de qué hace un departamento y qué hace otro es muy grande, porque aparte ninguna de las instituciones se han encargado también de explicar bien qué es lo que hacen a nivel de comunicación, y eso causa una confusión tremenda. Y cuando hay algo que está en el aire dicen, no, que eso le toca a la OTT, que eso le toca a mí, que eso le toca a Obras Públicas, y empiezan a pasarse el balón caliente. Es importante ver eso. Lo de la República Digital, que Mariano lo tocó, excelente. Y otro punto que él dice es que va a continuar con la intervención de construcciones de esa parte de la vivienda segura, y continuamos con los avances a nivel interno y externo. Y empresarios, vamos a empezar a pagar impuestos. ¿Oíste, Mariano? Eso fue lo que hizo precisamente. Empresario. Bueno, porque ella quiere decir que tú evades. Bueno, Robinson. Ponte de acuerdo, póngase de acuerdo. Robinson. No, dice que va a pagar. Eso precisamente. Me da temor que me aumente. Lo que hizo grande a Hugo Chávez fue precisamente eso. Él puso a los empresarios, a la oligarquía venezolana, a pagar impuestos. Más. Miren, hay unos puntos que el presidente tocó que lo hacen obviamente pasible de ataque, porque son puntos, fueron temas que evidentemente son de inclusión, no de exclusión. Y él hablaba, por ejemplo, de gobernar por y para la gente. Eso, el de abajo, el excluido, el de a pie, el desaforrado, se siente representado en ese tipo de discursos. Y esos son los discursos que a la clase de abajo, de una u otra forma, le hace bien. Déjame ayudarte ahí. Dice el presidente. Ahí en él dice que me siento igual yendo a una comunidad más pobre que estando en el palacio. Exacto. Bueno, por eso hablábamos en la introducción del programa de la grandeza del presidente, lo que lo hizo al popular con el campesino, de que él iba a donde aquellos que no podían ir donde él. Entonces él habló de pisar el acelerador para que los avances lleguen a todo el país. Ahí él engloba a todas las provincias, todos los municipios y parajes de la República Dominicana, lo que significa de que ahí también resalta la inclusión con estas personas. Seguir reduciendo la pobreza sin descanso. Señores, eso tiene mucho peso. Eso tiene mucho peso porque aquí hay muchos dominicanos que se sienten de una u otra forma olvidados, excluidos, abandonados, y con este discurso se sienten esperanzados. El plan habitacional que el presidente anunció, él habló de que esto podría ampliarse mucho más de lo que es la construcción de viviendas
Eso decíamos nosotros fuera de cámara, de la forma en cómo Danilo se parece en ese sentido a Balaguer, de que Balaguer en eso siempre fue enfático en trabajar por el pobre en cuanto a la vivienda. Habló de 70,000 millones de pesos al acceso al crédito. Sí. La banca solidaria es lo que él le llamó en el 2000, en el discurso del 2000, el banco de los pobres. Con esta Que es una copia de una iniciativa de Brasil. de Brasil, claro. Una copia de eso. Pero más de Brasil, de Bangladesh. Del banquero. Mohamed Yunus. Sí, banquero, hay un libro. Que es el que hace el planteamiento sobre lo que debería hacerse. La Sí. seguridad social no se quedó atrás. Él habló de que el 90% de los dominicanos estarán afiliados a la seguridad social. Un 90% es mucho. Entonces, esto ojalá que... Bueno, él habla que ya en la los actualidad hay un 60%. Hay un camino muy avanzado, No, obviamente, porque el sí. trabajo que ha hecho, sobre todo en Senasa, Chanel Rosa, Rosa Chupani. ha tenido un impacto en ese sentido. Ya lo había hecho tal. Sí, ya había empezado. Esto ya hay un avance en ese sentido y esto evidentemente que le da también la esperanza al que se siente maltratado cuando va a un hospital. Sí. Porque aquí se sabe que cuando una persona de escasos recursos va a un hospital que no lo puede recibir porque por las tantas cosas que tiene, pero que tiene ese hospital, pero decide ir a la clínica a rajatabla, pero la clínica también se la ponen en China porque no tiene unos chelitos para depositar, porque no tiene el seguro adecuado, etcétera. Esto le da la esperanza a este ciudadano. Reducir el 30% del gasto de la familia para la utilización del transporte. Aquí el sector transporte, hay que decir de que no es solamente el desastre cuando hablo del transporte quiero también traspolarme al tránsito, que son cosas diferentes. En el caso del transporte, la reducción del gasto daba un 30%, y esto yo creo que es una buena iniciativa del presidente. Pero en el caso del tránsito, señores, el tránsito, y ojalá que aquí se le ponga atención, él habló del Instituto del Transporte que se va a crear. Ese instituto debe velar por el buen manejo del tránsito en las calles. El desastre y el caos no solamente lo tienen los públicos, el desastre y el caos también contribuimos los privados. Los privados, cuando quieren irse por una vía y hay un pequeño trecho donde ellos pueden irse en vía contraria para robarse un pedacito, se los roban. Es un desastre que aquí se ve en todo tipo de vehículos, tanto en el público como en el privado. Habló de mejorar el salario del trabajador. Señores, miren, no hay una manera más directa de cómo hacer de que el empleado público o privado mejore sus ingresos, que la riqueza se sienta en todos los sentidos. Los presidentes que han avanzado y han hecho que la economía de sus países sea dinamizada ha sido precisamente con el aumento salarial. El aumento salarial es la mejor vía, y el propio presidente en un momento determinado dijo de que un ciudadano puede vivir con 10,000 pesos. Entonces, el empleado, tanto el público como el privado, es una parte que le cae muy bien. Él fue muy riguroso con el manejo en las instituciones públicas de la atención al ciudadano. Señores, aquí hay instituciones que están todavía muy atrás, y eso es verdad. Hay unas que han avanzado mucho, eso es verdad, pero hay otras que usted va y parecen de verdad una institución pública. Claro. Mire, Sí. Ya para finalizar, hay instituciones que en verdad merecen un mejor trato para con el ciudadano. Y cuando él habló en la parte ya de la seguridad social, señores, el presidente fue muy directo cuando habló de una queja nacional y generalizada, que es cuando agarran un delincuente que mata a una persona. Cuando vamos a ver el expediente,
ya ha matado 9. ¿Y qué hace en las calles? A eso se refería el presidente. Bueno, mira, hay detalles y va a haber mucha discusión. Por ejemplo, ante el hecho de que hay 3 puntos fundamentales que a la gente le tiene preocupación en estos momentos. La seguridad pública, lo relativo al transporte, que también lo tocó, y lo relativo a la salud. Hubo un momento que va a traer comentarios que es un desliz del presidente al hacer mención, al saludar a los presentes, que menciona a Mariano Germán, a Marianito Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y luego menciona de nuevo a Mariano Germán por referirse a Mariano Rodríguez. Y justamente cuando las cámaras se enfocan de nuevo a Mariano Germán, él se sotorríe y mira para los lados. No soy yo. Porque dice, no soy yo, es a Marianito, al que llama Marianito. Eso va a traer... Es el Tribunal Superior Electoral. Sí, ese va a ser el elemento. Hubo otra confusión. Sí. Donde él le dice al presidente de la Asamblea, presidente constitucional, que es constitucional, porque es por la Constitución, se ríe todo el mundo y hay a quienes ya van a adelantar que fue precisamente para que Reinaldo sea el candidato. Para poner el pandero ahí en esa mano. Que no es un error, que es aupando a Reinaldo. El asunto cierto es, primero, un discurso positivo, un discurso que toca puntos fundamentales que la gente tiene como preocupación y que adelanta ya por dónde va a ser la línea de gobierno de ese segundo gobierno, que ya de entrada hay gente que dice, y no será la base de un tercero. Nosotros queremos agradecerle infinitamente. Antes de agradecer, porque el presidente dijo y no dijo algo. Dijo cuando se refería al problema que tienen las instituciones públicas, que tienen el mismo presupuesto desde hace 5 años. Sí. ¿Qué dice él? Bueno, todo esto tenemos que mejorar los presupuestos. Lo deja entrever ahí, que por ahí viene una reforma fiscal. Sí, pero con el tema de Reinaldo Pared Pérez, hay que resaltar que con Reinaldo Pared Pérez, es verdad que él cometió un error y vamos a asumirlo así, que fue un error. Va a haber las especulaciones de que ya él empezó con eso a upar a Reinaldo. Pero fíjense que de los empleados de él, los subalternos de él nada más habló de una institución que ha hecho de obras públicas. Ahora, pero hay un gran ausente en el discurso. Y me voy a poner como si fuera la oposición. Ajá. Y el gran ausente del discurso es que toda esta semana se ha hablado de corrupción en varias instituciones del gobierno. Sin embargo, el presidente Danilo Medina en su discurso no habla del fortalecimiento de las unidades de fiscalización, como son la Contraloría. En el caso de las instituciones públicas, la veeduría, pero de manera las dos no enfatizó en eso, pero la Contraloría de la República y la Cámara de Cuentas, la Contraloría que responde al Poder Ejecutivo y la Cámara de Cuentas que responde al Congreso, fueron ausentes. Sí, pero indicó sí la veeduría y los controles en el manejo de las instituciones. De las compras y cosas así. Sí, las compras. Yo no sé si ustedes notaron lo que ocurrió durante la juramentación del presidente Danilo Medina, donde los candidatos PRMistas pues llevaron pancartas, y durante esa juramentación pues ellos subieron sus pancartas, donde una de ellas decía Altas Cortes Independientes. Ahí pues estuvieron ¿Independiente de quién? Independiente, única y exclusivamente solamente salió eso. Pero yo creo que fue una falta de respeto. Hay un punto que también, ante el mandatario. Que también yo observé. El presidente Danilo Medina en su comunicación no verbal, cuando el presidente de la Asamblea estaba haciendo el discurso, se veía nervioso, se veía incómodo, se veía no cómodo en su lenguaje, en los ademanes, en su postura, en su constante movimiento de hombros. Había una situación que lo tenía él. Y hacía yo creo que fue porque Reinaldo Pared tocó unos puntos que dijo, espérate, me va a coger el discurso. Que le correspondían. Que le correspondían al presidente. Bueno, parece que le quería había interpretación. Señores, mire. Ay, de ahí fue que vino el saludo.
van Usted a que ver. estaba haciendo el... Sí. Ahora entiendo. Y Mira, buena observación. Y la banda presidencial se le torció y hay uno que se ganó su puesto, que fue y se la arregló. O sea, ya lo que dice es que como Cónchale. Reinaldo, Sí, buena observación. el discurso del presidente constitucional de la República, Claro, eso no fue un error. con sarcasmo, Eso no fue un error. le dice Presidente constitucional. No Señores, fue un mire, error. estamos muy agradecidos de la sintonía de que es un esfuerzo que por tercera vez acometemos en este canal de televisión, en esta cadena de televisión. Antes de despedir, vamos a anunciar que en Buenas tardes América esta tarde, obviamente vamos a repetir el discurso del presidente Y esta evaluación. y esta oración. Pero vamos a repetir el discurso. El discurso usted lo va a poder ver a las 5 de la tarde. Buenas tardes, América. Nosotros le decimos buen feliz resto del día. Espere que por este mismo canal usted va a tener algunas informaciones en todo lo que tiene que ver con lo que falta. ¿Qué es lo que falta? los decretos. Los decretos. Buen feliz resto del día. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana de nuevo con ustedes. Y esta tarde repetiremos a las 5 en Buenas tardes América el discurso del presidente. Bien, ya el presidente salió del Congreso y va hacia el Palacio. Esperemos los decretos. Ahora que tendrán que se llegar. puede decir que hay